¿Qué tal? Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, que es la completitud de los números reales. Ok, entonces vamos a pasar directamente a la pantalla. Ok, y un segundo. Ups, listo. Entonces, nuestro tema es la completitud de los números reales. Ok, entonces vamos a hablar de ciertas propiedades primero, antes de hablar de qué significa que los números reales sean completos. Porque vamos a pedirle a los números naturales para que sean completos. Ok. Entonces, diremos que un conjunto es acotado superiormente, de hecho, un conjunto acotado superiormente, si existe un M en R, tal que para todo A en A es menor o igual que M. Es decir, eh, M es mayor que cualquier elemento de A, o igual, que al número M lo denominamos como una cota superior de A. De ejemplo, tenemos que el conjunto, el intervalo 0,5 es acotado superiormente. Y por ejemplo, el número 42.069 es una cota superior. O sea, la cota superior, si uno es cota superior, cualquier número mayor que esa cota superior es una cota superior, ¿no? Por ejemplo, el 5 es una cota superior también de este conjunto. Entonces, cualquier número mayor que 5 va a ser una cota superior del conjunto A. Pero noten que 5, si yo cojo cualquier número menor que 5, no va a ser una cota superior, ¿verdad? Porque existen números en el conjunto que son mayores que ese número. Por ejemplo, si yo cojo 4, 4 no es una cota superior. ¿Por qué? Porque 4.5 está en el conjunto y es mayor que 4. Ok. Entonces, a esta cosa del 5, por ejemplo, del conjunto anterior, nosotros diremos que un conjunto acotado superiormente, vamos a decir que tiene alfa un supremo, si es una cota superior y cualquier cota superior de ese conjunto, si tengo otra cota superior del conjunto, entonces es A menor o igual que B. Entonces, podemos decir que alfa es una mínima cota superior de A, ¿verdad? Es decir, tenemos aquí, está grabando esto, ¿no? Okay. Entonces, tenemos que es un supremo si es una cota superior y si cualquier cota superior va a ser mayor que esta cota, como pasaba en el caso anterior, ¿no? Podríamos decir que 5 es el supremo del conjunto, el intervalo 0,5, ¿no? Porque es una cota superior y si yo tomo un número menor, perdón, tomo un número mayor, es una cota superior, ¿no? Ah, pero ¿cómo probamos eso? ¿No? Sería interesante verlo. Entonces, vamos a ver, completitud. Entonces, lo que habría que probar es que eh, entonces yo afirmo que 5 es supremo de 0,5. Entonces, la primera parte de que es cota superior es claro, ¿no? Porque para todo x en intervalo 0,5, x está entre 0 y 5, por definición de intervalo, y entonces x es menor o igual que 5. Ya, ahora, para probar lo segundo, si tengo una cota superior es mayor que 5, tiene que ser mayor o igual que 5. Probarlo es complicado directamente. Lo que vamos a hacer es el contrarrecíproco. Vamos a suponer sea, porque aquí la propiedad dice, beta es una cota superior de A, entonces alfa es menor o igual que beta. Entonces, si beta es mayor que A, pero si beta es menor que A, entonces beta no es una cota superior. Entonces, sea beta menor que 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, noten que beta está entre 0 y 5.
¿Y quién más está entre 0 y 5? Bueno, sabemos por un ejercicio, bueno, una propiedad que este número está entre 0 y 5, ¿no? Entre dos números, la media está entre ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Tome x igual a beta más 5 entre 2, o podemos llamarlo a, si llamémoslo a igual, beta más 5 entre 2 está en el intervalo 0,5. Este beta tiene problemas, que vamos a escribirlo de nuevo. Beta más 5 está en el intervalo 0,5. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Y beta es menor que 5. Perdón, beta es menor que a. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros decíamos que un número es una cota superior, un número es una cota superior cuando para todo elemento del conjunto del que estoy hablando es mayor que cualquier elemento del conjunto. Pero ¿qué hemos probado? Que existe un elemento, entonces hemos probado que existe un elemento a entre 0,5 tal que beta es menor que a. Y esto es la negación de que beta es una cota superior. ¿Ok? Es decir, beta sería una cota superior si para todo elemento es mayor. Pero es que hemos encontrado que existe un elemento en el conjunto donde es menor. Ah, entonces beta no es una cota superior. Ok. Conclusión. Cualquier cota superior del intervalo 0,5, cualquier cota superior, llamémosle alfa de 0,5, bueno, beta, para seguir la notación. Cualquier cota superior a 5 cumple que, perdón, cumple que beta es mayor o igual que 5. Listo, entonces hemos probado que el 5 es un supremo de 0,5. Y es, bueno, por ejemplo, ahora en otro intervalo, no necesita por qué ser acotado inferiormente también, aunque no lo hemos definido, pero ya se imaginarán qué es y si están estudiando en algún curso ya sabrán qué significa acotado inferiormente. Okay, entonces, el supremo de B de este intervalo es 8, porque 8 es una cota superior, claramente, y cualquier número menor que 8 no es una cota superior. ¿Okay? Entonces, aquí viene una primera proposición interesante sobre el supremo, ¿no? Si tenemos un conjunto de los reales, si tiene un supremo, entonces el supremo es único, ¿verdad? Es fácil de ver, ¿no? Entonces, o sea, no, fácil de imaginarse, no de demostrarlo, digamos. Bueno, la demostración también ya la vamos a ver. Pero bueno, esto me indicaría, y la propiedad 2, ¿no? Porque es una cota, es una mínima cota superior, entonces ya no es una, es la menor de las cotas superiores. Y lo notamos nosotros por supremo. Aunque otros autores en inglés le suelen decir LV de A, the least upper bound, la menor de las cotas superiores. ¿Ok? Entonces vamos a probar esta proposición sencilla. Proposición, el supremo es único. Entonces, sean alfa y alfa prima, esta es la demostración, ¿no? Sean alfa y alfa prima supremos de A.
llamémosle a un conjunto de los reales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ambos son cotas superiores. Ambos son puntos superiores de A. ¿Y qué más? Entonces, como alfa es supremo, como alfa es supremo, y alfa prima es una cota superior de A, entonces, por la propiedad 2, alfa tiene que ser menor o igual que alfa prima. Análogamente, no sé, análogamente, alfa prima es supremo, y alfa es cota superior. De hecho, bueno, análogamente, entonces alfa prima es menor o igual que alfa, pues alfa prima es supremo y alfa es una cota superior. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Alfa prima es menor o igual que alfa y alfa es menor que alfa prima. Entonces, alfa prima es igual a alfa. Listo, lo que queríamos mostrar. El supremo es único. Si tengo dos supremos, tienen que ser, tienen que ser iguales. Ok. Entonces, esta es otra proposición interesante, de que si tenemos un conjunto acotado superiormente y un alfa en R, tiene que ser no vacío. Sí, me parece que es importante porque aquí estamos hablando de que existe un elemento en A, ¿no? Ok, sí. Entonces, diremos que un conjunto no vacío acotado superiormente, bueno, sea A un conjunto acotado no vacío superiormente y alfa en R. Entonces, alfa es igual al supremo de A si cumple dos cosas. Esto es una caracterización, ¿no? La definición es que la cota superior y que cualquier cota superior tiene que ser mayor o igual que alfa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que alfa es una cota superior de A, o sea, vamos a pedirle igual eso, y vamos a decir que para todo epsilon existe un X en A, tal que alfa menos epsilon es menor que X y eso es menor o igual que alfa. ¿Qué? Ok, ya vamos a ver qué significa esto. Pero con dibujos, con un dibujito, la caracterización del supremo, este dibujito me ayudó a mí a entender el concepto del supremo, o mejor dicho, a entender esta caracterización, sí, caracterización del supremo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, un conjunto, no necesariamente un intervalo, pero un conjunto A, y yo digo que este alfa es el supremo de A, entonces, si yo le resto a ese supremo, le resto un epsilon, tan pequeño que como sea, o tan grande, no importa, ¿qué va a pasar? Deja de ser una cota superior y va a existir entonces un A tal que alfa menos epsilon es menor que A. ¿Ok? Bueno, en la proposición escribimos un X, puede ser un X o nada, lo que sea, ¿no? Entonces, al restarle epsilon a la cota al supremo, tiene que aparecer un elemento del conjunto que sea mayor que alfa menos epsilon. Y bueno, naturalmente esto es menor que alfa, porque alfa es una cota superior. ¿Ok?
De hecho, esta parte de alfa mayor o igual que A realmente no es necesaria porque ya lo decimos con la parte de que alfa es una cosa superior. Es importante, de hecho, la segunda propiedad, pero es importante que sea una cosa superior, porque es posible que se cumpla la segunda sin que tengamos una cota superior. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Entonces, caracterización del supremo, y así mismo es con el ínfimo. ¿Ok? Yo digo que beta es el ínfimo de un conjunto B. Digamos que esto es B. Entonces, si yo a este beta le sumo un épsilon, tiene que aparecer aquí un X que es menor que beta más épsilon, y menor estricto, de hecho. Esa es la caracterización del ínfimo. Quedará de ustedes deber demostrar la caracterización del ínfimo, ¿ok? Basada en esta demostración, ¿no? Entonces vamos a hacer la primera dirección. Supongamos que alfa es igual al supremo de A. Entonces, la propiedad 1 se tiene directamente. Entonces vamos a probar qué cosa, que se cumple la propiedad 2 de este aquí. Entonces, sea epsilon positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Note que alfa menos epsilon es menor que alfa, ¿cierto? Entonces, alfa menos epsilon es menor que alfa. Entonces, por la propiedad 2, ¿qué pasa? Alfa menos epsilon no es cota superior de A. Entonces, existe tal que alfa menos epsilon es menor que x, porque eso significa que no sea cota superior. Bueno, directamente vamos a decir que x es menor o igual que alfa, porque alfa es una cota superior. Demostrado. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa. Suponga que 1 y 2 se cumplen. Entonces ahora tenemos que probar que dada una cota superior, tiene que ser mayor o igual que alfa. Se cumplen. Que 1 y 2 se cumplen. Ok, entonces, si tomamos una cota superior, es mayor o igual. Entonces, tomemos un número que es mayor. Entonces, sea beta menor que alfa, perdón. Menor que alfa. Ok, y queremos probar que beta no es una cota superior. Queremos probar Ok, entonces para probarlo esto, usaremos la hipótesis de que para todo epsilon existe un x, etcétera, ¿no? Entonces, tome epsilon igual, a ver, epsilon igual a... Ah, no, sí, vamos a usar esa hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a, en particular, para un epsilon, se va a cumplir. Entonces, tome epsilon igual a alfa menos beta. Y esto es mayor que cero, ¿por qué? Porque hemos supuesto que beta es mayor que alfa, que alfa es mayor que beta, perdón. Entonces, tome epsilon alfa más beta. Entonces, ¿qué significa esto? Que existe, perdón, ¿qué significa la propiedad 2 de esta proposición? Entonces, existe un X en A tal que, alfa menos epsilon es menor que X.
Pero ¿qué es alfa menos epsilon? Pero alfa menos epsilon, de hecho vamos a reescribir esto. Tal que x es mayor que alfa menos epsilon. Alfa menos epsilon. Pero esto es igual, alfa menos epsilon es alfa menos beta. Y eso es igual a alfa menos alfa más beta. Y alfa menos alfa es cero. Entonces esto me queda igual a beta. Ah, entonces x es mayor que beta. Ya está. Beta no, por lo que beta no es una cota superior. Es decir, x es mayor o igual que beta, es mayor que beta, perdón, por lo que beta no es una cota superior. Perfecto. Todo el tiempo. Listo. Entonces, hemos demostrado esta caracterización del supremo. Ahora, ¿por qué es importante que sea una cota superior? Por ejemplo, sea, eh, ejemplo, tomemos el intervalo 0 a 1. ¿Quién es el supremo? El supremo de A es igual a 1. ¿Y qué más? Y un medio no es el supremo, ¿no? Y note que para todo epsilon positivo existe un x entre 0 y 1, tal que un medio menos epsilon es menor que x. Y esto es, no, esto no es menor que medio. Pero no, sí, 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 esto sí es cierto, ¿no? Entonces, pero un medio no es el supremo de A. Pero un medio no es el supremo de A, porque el supremo de A es 1. Entonces, ¿qué falla aquí? Que un medio no es una cota superior. Entonces, un medio, esto, básicamente, noten que cualquier elemento de A, cumple la segunda propiedad, ¿verdad? Porque para cualquier epsilon existe un A tal que x menos epsilon es menor que x, ¿verdad? O sea, si yo tomo un A cualquiera no vacío, arbitrario, y tomamos x en A, entonces, para todo epsilon positivo, existe un y en A tal que x menos epsilon es menor que y esto es menor o igual que x. En particular, para mostrar esto, sea epsilon positivo, tome y igual a x. ¿Qué va a pasar? X es menor que epsilon y eso es menor que x. Y x es menor o igual que x. Es algo medio tonto, ¿no? Creo que estoy en el correcto. La verdad no lo había pensado. Recién ahora que estoy grabando y lo escribo todo esto, se me ocurre. Si epsilon, tomo epsilon positivo, y igual a x, x menos epsilon es menor que x, claramente. Entonces, pero no, el recíproco no es cierto, ¿no? Si se cumple esto, no significa que está en el conjunto. Porque esa es la idea del supremo. La idea del supremo es como que está pegado al conjunto, ¿no? Esto es lo que nos da la idea, como que parece que está en el conjunto, pero no lo está. Ok. Hmm.
Pero más allá, por ejemplo, si yo no considero un medio, puedo considerar entre menos epsilon y un epsilon. Es que en este caso, por ejemplo, el intervalo 0 un medio está contenido en A. Entonces, por eso es que como que podemos ver cualquier elemento de aquí va a ser menor que un medio. Y bueno, suficiente sobre esta calculación. Entonces, ahora vamos a hablar del axioma de completitud. Completitud, ¿por qué se llama completitud? Vamos a hablar eso en otro video, con sus opciones de Cauchy y todo lo demás. ¿Ok? Porque nosotros decimos que un espacio métrico es completo cuando toda sucesión de Cauchy es convergente. Entonces, si uno tiene esa idea y viene acá y dice esto es completitud, cualquier subconjunto no vacío y acotado superiormente tiene un supremo. ¿Qué tiene que ver eso con sucesiones de Cauchy y convergencia? Son equivalentes. En los reales son equivalentes. Eso lo veremos en otro momento. Simplemente vamos a decir, este es el axioma de completitud. ¿Ok? Entonces, el axioma de completitud lo usamos para muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, la propiedad arquimediana. De hecho, vamos a mencionarla aquí, ¿no? La propiedad arquimediana. Sí tenemos tipo arquimediano. ¿Qué dice la propiedad arquimediana? La verdad, lo que decía Arquímedes es que, por ejemplo, si tú tomas una medida X y una medida P, entonces tú puedes tomar finitos pasos de X hasta superar a P. Por ejemplo, aquí di 3 pasos, pero bueno, existen n pasos y superas a P. En letras, esto dice que para todo X positivo y para todo P en los reales, bueno, esta es la traducción, digamos, a los números reales, ¿no? Porque la propiedad arquimediana la podemos traducir a muchísimas cosas, pero cuando se enunció por primera vez en Grecia, supongo yo, Arquímedes dijo, bueno, yo tengo un segmento de recta y otro segmento, entonces yo puedo dar finitos pasos hasta superar ese segmento de recta. ¿Ya? ¿Por qué? No sé. ¿Cómo lo demostramos? Un hechicero lo hizo, ¿no? Entonces existirá un n natural o entero positivo tal que n veces x es mayor que p. Yo utilizo esta notación para referirme a los enteros positivos, ¿no? Eh, porque cuando hablo de los naturales, yo me refiero a los naturales y el cero. O sea, los enteros positivos y el cero. Para ahorrar notación en algunos casos, ¿no? Pero, aunque esta no es la versión, digamos, de la propiedad arquimediana, hay 3 versiones en los números reales, digamos. ¿Ok? La primera es que los naturales no están acotados superiormente. La segunda dice para todo epsilon positivo existe un n entero positivo tal que 1 sobre n es menor que epsilon. Y finalmente, lo que queríamos decir nosotros, que para cualquier x positivo y todo p en los reales existe un n tal que n, tal que n veces x es mayor que p. Entonces, estas son
las versiones de la propiedad arquimediana, que en los reales todas son equivalentes. Solamente vamos a probar aquí que 1 implica 2 y que 2 implica 3, pero pueden probar que 3 implica 1. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la prueba. Entonces, primero, vamos a probar 1. Prueba de 1. Ok, entonces, supongamos lo contrario. Suponga que, perdón, suponga que n está acotado superiormente. Entonces, como n es no vacío, ¿existe qué cosa? Existe m igual al supremo de n, ¿verdad? Existe el supremo de n. ¿Y qué significa esto? Que para todo n natural, n es menor o igual que m. Pero note que n más 1 es natural, que n más 1 es natural. Entonces, n más 1 es menor o igual que m. ¿Y esto qué significa? Que n es menor o igual que m menos 1. Y esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque para todo n es menor o igual que m menos 1. Pero si m es el supremo, si m es igual al supremo de n, entonces el supremo de n y m menos 1, ¿qué significa esto? Es una cota superior. Claro, la contradicción ya la están viendo, ¿no? Que m menos 1 es una cota superior, pero supone que m es la menor de las cotas superiores. Entonces m menos 1 es cota superior. M menos 1 es cota superior. Entonces, ¿qué pasa? Por la propiedad del supremo, m tiene que ser menor o igual que m menos 1. ¿Y esto qué significa? Que 1 es menor o igual que 0. Esto es una contradicción porque sabemos que 1 es mayor que 0. Voilà. Entonces, n, por tanto, n no está acotado superiormente. Listo, ahora vamos a probar que 1 implica 2, que no está acotado superiormente. Bueno, mejor dicho, vamos a probar 2 usando 1. Prueba de 2. Entonces, supongamos lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que si es para todo, entonces existe un épsilon mayor que 0, tal que para todo n entero positivo, 1 sobre n es mayor o igual que épsilon. Pero esto es equivalente a decir que 1 sobre épsilon es mayor o igual que n. Y esto es equivalente a decir que 1 sobre épsilon es cota superior
superior de z más. Pero si es cota superior de z más, es cota superior de n. No lo hemos probado, pero si A está acotado, es subconjunto de B y B está acotado superiormente, entonces, A está acotado superiormente. Y por la misma cota, de hecho. Y esto es contradictorio, ya que esto no sigue porque Z más no está acotado superiormente. Ok, chéverísimo. Ahora prueba de 3. La prueba de 3 que dice 3. Para todo X positivo, o sea, para toda medida que yo quiero, y para todo P en R, o sea, P puede ser cualquier número real. Entonces existirá un n positivo tal que nx es mayor que P. Vamos a ver la demostración. Entonces, el primer caso es fácil, porque tomemos, bueno, sea x mayor que 0, y sea P un número real. Entonces tenemos varias opciones. Bueno, 3 opciones. P es positivo, es 0 o P es negativo. Entonces, o P es negativo. Entonces, ¿qué pasa si P es menor o igual que 0? ¿Qué tenemos? P es menor o igual que 0 y eso es menor que X porque X es positivo. Entonces, tome n igual a 1 y ¿qué tenemos? Que nx es mayor que P. Este caso es sencillo, ¿no? Si lo vemos en la recta real, ¿no? Tenemos aquí el 0, tenemos X. En el primer caso tenemos aquí a P. Es menor o igual que 0. Si es igual a 0 también funciona. P es menor o igual que 0. Entonces, una vez X ya es mayor que P. Ah, pero ahora lo interesante es qué pasa si... Entonces, si P es mayor o igual que 0, ¿qué vamos a tener? Bueno, si P es mayor que 0, tenemos algo como esto. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero en realidad para el teorema no importa qué es lo que pasa. ¿Ok? Entonces tenemos aquí 0, tenemos a X y supongamos que tenemos acá a P. Entonces significa que podemos dar un X, 2X, 3X. Es imposible que no llegue, que no pasemos a P. Entonces por acá vamos a llegar a n veces X. Entonces, ¿cómo lo probamos? Bueno, como ambos son positivos, tome epsilon igual a P, no, a X sobre P. Entonces, por la propiedad 2, por lo que mostramos en 2, existe un n entero positivo tal que 1 sobre n es menor que x sobre p. Pero esto es equivalente, como p es positivo, podemos multiplicar por p y podemos multiplicar por n, que también es positivo. Esto es equivalente a que, bueno, digamos multiplicando cruzados, ¿no? P es menor que n veces x. Lo que queríamos probar. Lo que queríamos probar. Y no importa aquí si P es mayor o X es menor. Si X es mayor que P, N va a ser 1. ¿Verdad? Y si X es menor, entonces puedo dar una cantidad finita de pasos hasta superar a P. Y ya está. En cualquier caso, existe entero positivo tal que N pasos de X es mayor que P.
Fin de la prueba. Ok. ¿Qué pasó? Ah, listo. La propiedad arquimediana sale de la axioma de completitud. Bueno, en realidad, quién sabe. Entonces, ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es la existencia de la raíz cuadrada de un número. Que si alguien ha venido estudiando antes esto, se va a preguntar, sí, bueno, ¿qué es la raíz cuadrada de un número? Bueno, es un número x tal que x al cuadrado es igual a, ¿verdad? ¿Verdad? No lo sé. ¿Cómo sabemos que existe? Bueno, para números que al elevarlos al cuadrado, sabemos que su raíz cuadrada es el mismo número, ¿verdad? Entonces, la existencia de la raíz cuadrada depende mucho del axioma de completitud. Y ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Y en un próximo video voy a mostrarles la construcción de la raíz, más que la construcción, cómo calcular la raíz cuadrada de un número. Porque claro, uno dice, bueno, sí, yo sé que existe, pero por ejemplo en los racionales, la raíz cuadrada de 2 yo sé que no existe, la vamos a ver después. Pero, pero ¿cómo la calculamos? Porque solo nosotros como personas solo podemos calcular fracciones, ¿no? ¿Cómo calculamos una raíz cuadrada? Ah, bueno, vamos a ver un algoritmo que nos permite calcularlo. Y ese algoritmo sale de una sucesión de números racionales que va a converger a la raíz de un número. Y bueno, vamos a ver la prueba de esto. Entonces, existencia de la raíz cuadrada. Entonces, el teorema enuncia que dado un a en los números reales positivos, dado a mayor que 0, existe un x real tal que x al cuadrado es igual a a. Prueba. Voy a revisar mis notas para no ir equivocándome, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividirlo en casos, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. Suponga que en este caso que a es menor que 1, ¿no? Y mayor que 0, claramente. Ah, un comentario antes de seguir con la demostración. Nosotros sabemos que x al cuadrado siempre es mayor que 0, ¿verdad? Entonces, por eso no preguntamos qué pasa si a es menor o igual que 0, ¿no? Bueno, si a es igual a 0, x es igual a 0, ¿no? Pero lo importante es saber qué pasa si a es mayor que 0. Porque cuando es menor no va a pasar esto nunca. Porque x cuadrado es mayor que 0. Entonces, ¿qué pasa cuando a es mayor que 0? Eso es lo que dice el teorema. Existe siempre un r, que es la raíz. Entonces, vamos a suponer que a es menor que 1. Y vamos a ver después el caso de cuando a es mayor o igual que... Bueno, si a es igual a 1 es trivial. No es 1 al cuadrado es 1, ¿no? Y menos 1 al cuadrado también es 1. Así que bueno, considere el conjunto a igual a todos los números reales. No pongamos x, sino pongámosle y. O pongámosle a. Bueno, a mayúscula el conjunto, a el elemento, todos los a tales que... No, pero yo estoy diciendo que a. No. A ya es el número al que le quiero calcular la raíz, ¿no? Entonces, bueno, todos los y en R tales que y al cuadrado es menor o igual que a. Entonces, eh, este conjunto es no vacío. Primero, ¿por qué? Bueno, hay muchos elementos que están aquí, ¿no? Por ejemplo, note que, por ejemplo, A está en A, pues A es menor que 1,
Si A es menor que 1, esto implica que A al cuadrado es menor que A. Y en particular A al cuadrado es menor o igual que A, ¿verdad? Entonces, esto significa que A está en A. Porque la condición es que su cuadrado sea menor que A. Entonces, A al cuadrado es menor o igual que A. Entonces ya está. ¿Cierto? Y aquí simplemente como es positivo, multiplicamos A en ambos lados. Me queda que A al cuadrado es menor que A. ¿Quién más está aquí? El 0 está en A, pues. No es necesario, solamente saber que no es vacío y es suficiente. Además, 0 está en A, pues 0 al cuadrado es igual a 0, y esto es menor que A. Entonces, sabemos ya de largo, sabemos que A es no vacío. Esto es, A es distinto de vacío. Ahora veamos qué vamos a ver. Note que A está acotado. Bueno, ya dije, observemos que A está acotado. Superiormente. Vamos a poner por arriba. Acotado por arriba es que está acotado superiormente. Por ejemplo, en efecto, dado A, no, dado Y en A, ¿qué va a pasar? Dado Y en A, tenemos que Y al cuadrado es menor o igual que A. Eso significa que no. Primero, dado Y en A, si Y es menor o igual que 0, Y es menor que 1, ¿verdad? Sí, ¿no? Si Y es menor o igual que 0, Y es menor que 1. Bueno, podríamos decir por arriba por 1. Específicamente, ¿no? Para que no se pregunten de dónde sale este 1 de aquí. Quiero que vean que A está acotado por 1. Ok, en efecto, dado Y en A, si Y es menor o igual que 0, Y es menor que 1. Perfecto. Eh, Ahora, si Y es mayor que 0, si Y es mayor que 0, tenemos que Y al cuadrado es menor que 1. Y al cuadrado es menor que 1. Y el cuadrado es menor que 1. Y entonces 0 es menor que 1, menor que Y al cuadrado. Pero esto significa que 0 es menor que 1 menos Y, 1 más Y al cuadrado. Ahora, como note que 1 más Y al cuadrado es mayor que 0, porque 1 es positivo y Y también. Entonces, ahora puedo dividir por Y, por 1 más Y. Entonces me queda que 1 menos Y es mayor que 0, dividiendo por 1 sobre Y. Y bueno, vamos a escribirlo, ¿no? De hecho, vamos a escribir. O, sí, vamos a escribir 1 más Y, 1 más Y. Porque 1 más Y es mayor que 0. Y entonces, pasando Y al otro lado, me queda que Y es menor que 1. Lo que quería llegar. Eso era todo lo que quería llegar. Si es negativo, si es no positivo, perdón, es acotado por 1, trivialmente. Y si es positivo, está acotado por 1. Y bueno, ¿de dónde sale este Y cuadrado menor que 1? Bueno, esto sale por la definición acá, ¿no? Aunque de hecho es un menor igual, ¿no? Bueno, si es un menor igual, no cambia nada. Esta demostración sigue igual. Entonces es menor o igual que 1, particulares. Es menor, entonces es menor o igual. Listo. Entonces,
Entonces, existe un X igual al supremo de A, porque es no vacío y está acotado superiormente. Belleza. ¿Qué queremos probar? Veamos que X al cuadrado es igual a A. Eso es a lo que queremos llegar. ¿Ok? Entonces, supongamos, vamos a ver que si X al cuadrado es mayor que A, llegamos a una contradicción. Y si X al cuadrado es menor que A, también llegamos a una contradicción. Vea, si X al cuadrado es mayor que A, y noten en este caso que como 0 está en A, la raíz cuadrada va a ser positiva, ¿no? Un dato interesante. Veamos que X al cuadrado es igual. Entonces, si X al cuadrado es mayor que 0, mayor que A, entonces vamos a tomar en epsilon igual a un epsilon igual a X al cuadrado menos A sobre 2. Y esto es un positivo. ¿Por qué? Porque hemos supuesto que X al cuadrado es mayor que A. Entonces, ¿qué va a pasar? Considere beta igual a X menos epsilon. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo este beta es un X menos epsilon. Tendríamos que ver que beta no es una cota superior. Pero, mejor dicho, beta no es una cota superior porque X es la mínima cota superior de A. Entonces vamos a ver que beta es una cota superior y ahí llegamos a una contradicción, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Beta al cuadrado va a ser igual a x menos epsilon, perdón, al cuadrado. X igual a x menos epsilon. X menos epsilon es igual a x al cuadrado menos 2 epsilon x más epsilon al cuadrado. Pero epsilon al cuadrado es mayor que 0. Entonces esto va a ser mayor o igual que x al cuadrado menos 2 epsilon x. Y como, como epsilon es positivo, no, perdón, como x es positivo, esto es mayor que x al cuadrado menos 2 epsilon. Porque, bueno, esto es porque epsilon al cuadrado es mayor que 0 y esto porque x es mayor que 0. Mayor o igual que 0. ¿Por qué? Noten que x es mayor que igual que 2, 0 significa que 2 epsilon x, no, perdón. Si yo tengo, a ver, claro, a ver, vamos a ver, 2 epsilon x es mayor o igual que menos 2 epsilon, esto es equivalente a decir que, bueno, 2 se cancela, epsilon se cancela, que epsilon es menor, pero que x es menor o igual que 1. Claro, quitando el menos me queda que x es menor o igual que 1. Ah, claro, esto es lo que quería decir, ¿no? Como x es menor o igual que 1. Porque x es menor o igual que 1, pasa esto. ¿Por qué x es menor o igual que 1? Porque 1 es una cota superior del conjunto. eh, Recuerde que, aquí voy a recordarme a mí también, recuerde que 1 es cota superior de A. Entonces,
x al cuadrado es menor que 1. Menor o igual que 1. Perfecto. Entonces se cumple esta desigualdad de que 2 epsilon, perdón, que 2 epsilon menos 2 epsilon x es mayor que menos 2 epsilon. ¿Pero esto qué es? Esto es a, porque epsilon es igual a x al cuadrado menos a sobre 2. Y si esto es igual a, esto es mayor o igual que y al cuadrado. Es decir, que beta al cuadrado es mayor o igual que y al cuadrado. ¿Pero esto qué significa? Como ambos son positivos, significa que beta es mayor o igual que y. Esto significa que epsilon es x menos epsilon es mayor que y. Es decir, para todo y en A. Esto es para todo y en A. Porque la definición de A es que y al cuadrado es menor o igual que A. Entonces, tenemos que x menos epsilon es cota superior. Y esto es absurdo. ¿Por qué? Porque significaría que x menos epsilon es menor o igual, perdón, que x es menor o igual que x menos epsilon, y esto significa que epsilon es menor o igual que 0, pero epsilon es mayor que 0. Contradicción. Listo. Entonces nos queda que si x no es mayor que a, entonces x al cuadrado es menor o igual que a. Entonces, si x es menor que a, si x al cuadrado es menor estricto que a ver, vamos a tomar ahora epsilon igual al mínimo entre a menos x al cuadrado sobre 2x más 1 y 1. Y esto va a ser mayor que 0, ¿verdad? ¿Por qué es mayor que 0? Porque hemos supuesto que a menos x es mayor que 0. Entonces todo esto es positivo. Pop, 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 pop. Entonces, como el numerador es positivo y el denominador es positivo, esta fracción es positiva, esta división es positiva, y 1 es positivo. Entonces, epsilon va a ser positivo y va a ser el mínimo entre los dos. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Porque sea epsilon positivo, sea este epsilon, mejor dicho, no es sea, tome epsilon igual a esto y haga y igual a x más epsilon. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a probar que x más epsilon está en el conjunto. Vamos a ver que esto está en A. Y eso va a ser absurdo. ¿Por qué? Porque x más epsilon es menor o igual que x, ¿verdad? Y entonces epsilon es menor o igual que 0. Contradicción. Ok. Ok. Entonces, primero, note que epsilon es menor o igual que 1. Entonces, epsilon al cuadrado es menor o igual que epsilon. Ahora sí. Entonces, y al cuadrado y al cuadrado es igual a qué? A x más epsilon al cuadrado. Pero esto es igual a x al cuadrado más 2x epsilon más epsilon al cuadrado. Pero esto es menor o igual que x al cuadrado más 2x epsilon más epsilon. ¿Por qué? Por lo anterior. Pero esto es igual a x al cuadrado
más 2x más 1 por epsilon. Y como epsilon es el menor entre estos dos, esto tiene que ser menor o igual que x al cuadrado, 2x más 1, a menos x al cuadrado sobre 2x más 1. Por eso sale esa operación monstruosa, ¿no? Para que se cancele este de aquí, esto me queda x al cuadrado más a menos x al cuadrado, pero esto es a. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que y al cuadrado es menor o igual que a. Entonces, ¿pero quién es y al cuadrado? Que x más epsilon es menor o igual que a. Esto significa que x más epsilon está en a. Pero entonces x más epsilon es menor o igual que x, porque x es igual al supremo de a. Es una cota superior, entonces tiene que ser mayor que todos los elementos de a. En particular es mayor que x más epsilon. Pero esto significa que epsilon es menor que 0. Contradicción porque habíamos tomado que epsilon es positivo. Entonces, así, x es igual a, x al cuadrado es igual a, porque descartamos que sea mayor, descartamos que es menor, entonces es igual. Se acabó. Hemos probado la existencia de cuando, cuando a es menor que 0. Ya estaba emocionado. No, me falta la parte interesante. Así que un cuadrado cuando a es positivo. Entonces, hemos probado que para a entre 0 y 1 existe x en R tal que x al cuadrado es igual a a. Ahora, sea a mayor que 1. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, note que, llamémoslo a la menos 1 es igual a 1 sobre a, es menor que 1, es menor que 1 y mayor que 0. Entonces, está entre 0 y 1. Entonces, existe x por lo anterior, de lo anterior, existe x tal que x al cuadrado es igual a 1 sobre a. Pero eso es equivalente, pero eso implica que a es igual a, existe x real, ¿no? Tal que x al cuadrado es igual a 1 sobre a, entonces a es igual a 1 sobre x al cuadrado, pero esto es lo mismo que 1 sobre x elevado al cuadrado. Entonces, hemos probado que esto es 1 sobre x al cuadrado es igual a a. Es decir, si yo tomo un número mayor que 1, ¿cómo sé que existe su raíz? Bueno, tomo el recíproco, o es decir, tomo el inverso multiplicativo, está entre 0 y 1, entonces existe un x tal que x al cuadrado es igual a 1 sobre a, y entonces 1 sobre x es igual, 1 sobre x al cuadrado es igual a a. ¿En dónde usamos lo anterior que es menor que 1? Usamos que es menor que 1 en este caso, ¿no? En la parte que mostramos que está acotado. Porque si no, la demostración sería un poquito más rara, digamos. Aunque yo creo que se puede mostrar para todo A, lo anterior. Pero bueno, simplemente lo vamos a dar ahí y ya está la prueba. Existe la raíz cuadrada. Existe la raíz cuadrada para cualquier número positivo. Entonces, lemma, la raíz
cuadrada de 2 no es racional. ¿Por qué? Bueno, lema, la raíz cuadrada de 2 no es un número racional. Entonces la demostración suponga que existe un x racional tal que x es igual, x al cuadrado es igual a 2. Entonces, x lo podemos escribir como p sobre q, con p entero y q entero positivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aunque esto no lo he hablado todavía en el canal, lo voy a hablar en uno de estos días. Por el teorema fundamental de la aritmética, por el teorema fundamental de la aritmética, P es igual a 2 al alfa 1. Es una multiplicación de primos, ¿no? Por, llamémoslo, por A. Y 2 no divide a A. Y Q es igual a un 2 a la alfa 2 multiplicado por un B. Y 2 no divide a B. Es decir, estoy olvidándome del resto de factores primos, ¿no? Entonces yo puedo escribir a los dos números como una división de números primos, y bueno, me olvido de A y B, solamente me voy a concentrar en la parte que tiene al 2, en su factorización o descomposición por factores primos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que x es igual a p sobre q, entonces x es igual a 2 alfa 1 sobre 2 al alfa 2 por a sobre b. Pero esto significa que x al cuadrado, pero que 2, que es igual a x al cuadrado, es igual a 2 a la 2 veces alfa 1 sobre 2 a la 2 veces alfa 2 por a al cuadrado sobre b al cuadrado. Pero esto significa que 2 por 2 a la 2 alfa 2 por b al cuadrado tiene que ser igual a 2 a la 2 alfa 1 por a al cuadrado. Pero esto significa que 2 a la 2 alfa 2 más 1 por b al cuadrado es igual a 2 a la 2 alfa 1 por a al cuadrado. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un número que no es divisible para 2 y tenemos otro número que no es divisible para 2 y tenemos una igualdad entre estos números. Entonces, necesariamente tiene que pasar que 2 alfa 2 es, 2 alfa 2 más 1 tiene que ser igual a 2 alfa 1. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos que un número impar es igual a un número par, porque 2 alfa 2 más 1 es un número impar y 2 alfa 1 es un número par, y esa es la contradicción. Entonces, raíz de 2 no está en Q, pero sabemos que existe en R. Entonces, bueno, raíz de 2 está en R menos Q. Y esto nos lleva a una propiedad interesante, no sé qué hace esto aquí. Bueno, nuestro teorema es que Q no cumple la propiedad del supremo. Es decir, que perdón, que existe un subconjunto A de Q acotado superiormente en Q, tal que el supremo no esté en Q.
y esto me va a llevar a que existe una sucesión de Cauchy en Q que no es convergente, y listo. ¿Verdad? O sea, Q no es completo, Q no está repleto de huequitos. Bueno, eso es todo por hoy. Se extendió un poco más de lo que esperaba, pero bueno, lo podrán ver por partes, ¿no? Entonces, la próxima vez vamos a ver un pequeño algoritmo para calcular la raíz, ¿no? Y toda la justificación de ese algoritmo. Así que listo, muchas gracias. Vamos a despedirnos bien. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.